Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es momento de restaurar el nombre de Cristo en nuestros hogares. Mi hogar para Cristo. Dios te bendiga, querido amigo que me escucha y amiga. Dios te bendiga más, hermano y hermana. Sea nuestro Señor Jesucristo ministrando tu vida con esta cápsula que vamos a compartir el día de hoy. Y no importa qué tan fuerte sea la tormenta, no importa qué tan fuerte sea la tentación, eso no importa. Lo que importa es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. A ti, amigo, que te está justificando, que conoces de Dios, no, aún tú no eres hijos de Dios, porque hasta que no confiese a Cristo como Señor y Salvador, tú simplemente serás una criatura, y las criaturas no tienen el derecho a disfrutar los beneficios que el Padre está preparando para su regreso. Vamos a ver en Lucas capítulo 22, verso 42, donde Jesús, siendo Dios hecho hombre, teniendo la autoridad tanto en los cielos como en la tierra, pudiendo hacer, porque Él era 100% Dios y 100% hombre, lo que le da la gana en buen dominicano, no lo hizo. Él se humilló en obediencia hasta los sumos por nosotros. Él se humilló en obediencia por nosotros para liberarnos y pagó el precio más alto que pueden haber pagado por tu vida. Vemos que ahí, en este proceso, Jesús, en Lucas 22, 42, te exhorto que lea el capítulo completo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo Jesús, palabra de Jesús: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Aquel hombre que era Dios con nosotros, que era 100% Dios y era 100% hombre, estaba siendo tentado, estaba siendo procesado. Su carne, su piel, sus emociones, sus sentimientos, todo le dolía, todo le gemía. Estaba quebrantado totalmente. Pero podemos ver algo clave que él dijo: que no se haga mi voluntad. La clave de nosotros tener una vida genuina delante del Señor no es nosotros decir que somos hijos de Dios. No, es vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios y sometido a la dirección de su Espíritu. ¿Para qué? Para que no se haga nuestra voluntad. Nuestra voluntad terrenalmente, por la gracia, lamentablemente, muchos hermanos, muchos que empezaron bien la carrera, muchos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador, esos muchos se han dormido como aquellas vírgenes insensatas, porque han visto como tardanza la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Esos muchos, por las tormentas que se le han levantado, han menguado de la búsqueda constante y de la lectura de la palabra. Esos muchos se creen salvo siempre salvo, y no es así. Sin santidad y sin obediencia al Padre, nadie verá al Señor. Es importante que los santos, aquellos que confesaron a Cristo como Señor y Salvador, se sometan a lo que dice la palabra de Dios. El sometimiento a la palabra de Dios y la exposición de nosotros ir a la palabra de Dios constantemente va cambiando nuestra manera de pensar y de ser, y todas esas áreas pecaminosas por la raíz del primer Adán van menguando. Pero si nosotros no leemos las Escrituras, si nosotros no ponemos en práctica y tratamos de obedecerla, si nosotros no tenemos una comunión íntima con Dios, nosotros entonces solamente somos metal que resuena. Quizás vamos todos los domingos y los otros servicios a nuestras congregaciones, pero estamos siendo metal que resuena ante los oídos del Padre. El Señor viene por su pueblo, y Él viene por un pueblo que le ame, que le adore en espíritu y en verdad, por un pueblo que esté dispuesto a negarse a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Y no te puedo decir que será fácil, no es fácil,
No es fácil porque verdaderamente, incluso la Biblia lo dice, nuestra carne, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones van de continuo hacia el mal, por la raíz pecaminosa que está desde el principio por el pecado. Entonces, es importante que nosotros podamos responder con un sí a ti, amigo que me escucha, a Cristo. Porque la palabra dice, si me confesare ante los hombres, entonces yo estaré contigo. Si tú no me confiesas ante los hombres, no creas que tú vas a tener parte conmigo en la mesa. No es que tú solamente creas en Dios y tú no vivas lo que dices que crees. Es importante que tú creas y vivas lo que dices que crees con integridad. No para los hombres, no para un pastor, no para una pastora, no para un diácono o un líder, no, para vivir de acorde a Dios. Porque aunque todo el mundo esté en una dirección, si la dirección es contraria a lo que dice la palabra de Dios, tú tienes que permanecer firme y solo enfocar tu mirada en Cristo Jesús. Podemos ver que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor estaba molesto con su creación por la contaminación tal a raíz del pecado que había entrado, Él miró y iba a destruir la tierra. Sin embargo, vio un justo y era Noé. El Señor le dio instrucciones a Noé. Las instrucciones que Dios le dio a Noé eran de hacer un arca, de construir un arca. Ese arca le llevó a Noé con las mediciones exactas como Dios le dijo varios años. En esos años Noé fue humillado, fue pisoteado, fue acusado, en buen dominicano, fue burlado, pero también, como dirían en otros países, le hicieron bullying. Porque en una época donde no llovía, ¿cómo tú me vienes a hablar de inundación? Noé no se detuvo por las acusaciones o persecuciones que estaban a su alrededor, ni porque la tormenta había arreciado en su contra. Noé persistió y continuó enfocado en lo que Cristo le dijo. Es importante nosotros mantenernos enfocados a la dirección del Espíritu Santo, respaldado con la palabra de Dios. Porque aunque el mundo te diga que no es, si es lo que bíblicamente está alineado a la forma del Señor, entonces tú tienes que enfocarte a eso. Noé no se detuvo y hizo un arca. Pero podemos ver que en esas instrucciones que el Señor le dio a Noé, que le dijo, hazla de todo, con la altura, la anchura, la dimensión, y entra tal, no hubo un timón para que Noé guíe el arca. Porque el timón del arca le correspondía al Padre eterno que está en los cielos. Asimismo, a los que ya conocimos a Cristo, que queremos decir que somos salvos, siempre salvos, no. Si el timón de tu barca no lo tiene el Padre que está en los cielos, si no es el poder de su Espíritu Santo que te está guiando y tú estás haciendo las cosas en automático por llamar la atención, entonces no vale la pena, porque esta tempestad que se levante te va a ahogar a ti por desobediente. Todos aquellos que te acusaron, todo aquello que dijeron que tú estás loco, todo aquello que te persiguieron sin causa, si tú te mantienes en obediencia al Señor, entonces así como Noé, tú vas a ver la mano de Dios obrar y vas a confirmar en tu corazón que las tormentas no son para destruirte, sino para fortalecerte y eliminar los gigantes de tu entorno. Jesús, a pesar de ser Dios y a pesar del quebranto, Él sabía su postura. Era Dios aquí en la tierra. Él pudo decir, no, estos son unos ingratos, yo lo voy a dejar, no me voy a crucificar, voy a dejar que el tiempo pase, me voy a morir, después lo elimino a todo. Pero Dios no nos hizo para perdición, porque un lucero
un ángel que estaba con él se descarrió, se le entró la altivez y la malicia de querer ser Dios. No es verdad que todos tenemos que pagar. Entonces, por eso Jesús vino, por amor a ti y a mí, para levantarnos del suelo, para quitarnos las máscaras de las tinieblas, para abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que nosotros nos enfoquemos y podamos decir, sin importar la tempestad, la tormenta: Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Podemos ver en Mateo capítulo 4, a partir del verso 7, las respuestas que Jesús le dio al adversario. El adversario, porque él no se juega, él no anda con juego. Oye, no le importó que era Dios, y fue y lo tentó ¿con qué? Con la palabra. Y eso nos muestra a nosotros que no es solamente saber la palabra, es poner en práctica la palabra para que el Espíritu Santo nos ayude a discernir el momento. Es nosotros poder vivir la palabra a tal modo que nos arrodillemos. Y cuando yo digo arrodillarnos, no lo digo de forma literal, puede ser de forma figurativa. Es que lo que tiene que estar postrado ante el Padre es nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar siempre postrado ante el Padre. Nuestro corazón siempre tiene que estar sumergido para hacer la voluntad del Padre. ¿Es fácil? No será fácil. Jesús ahí en Mateo 4 fue tentado, y nosotros somos tentados en todo, y dice la palabra que Jesús fue tentado así como nosotros somos tentados. La palabra dice que cada uno de nuestros padecimientos Él lo cargó en la cruz del Calvario. Pero a nosotros hoy en día nos cuesta obedecer la voluntad del Espíritu Santo porque queremos tener cosas terrenales sin el precio que glorifique al Señor. Y lamentablemente hoy en día hay tantos cristianos, tantos hermanos quedando en vergüenza en las redes por cosas no bien hechas delante de Dios ni delante de la sociedad, por no humillarse como Elizabeth, la neurocientífica, por no humillarse y reconocer su error. Independientemente, mi punto de vista, aunque aquí no me lo están pidiendo, es una mujer digna de misericordia. Porque todos podemos caer, todos podemos errar, todos. Nosotros somos santos y somos apartados del pecado, pero el enemigo va a tratar de confundirnos. El enemigo va a tratar de ponernos las cosas fáciles. El enemigo va a tratar de envolvernos y decirnos que sí se puede. Y muchos de nosotros, por no tener el conocimiento espiritual arraigado al Padre, al punto de decir, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aunque yo me cueste lograr algo, me va a costar, porque nada viene a la ligera. Me va a costar lograr lo que quiero, pero yo lo voy a hacer confiando en Dios poco a poco, porque queremos llegar al último peldaño sin llegar al primero. Y por la falta de humildad y la altivez de nuestros corazones y el pecado adámico, esta raíz adámica en nosotros, es que estamos dándole rienda suelta a las ofertas del enemigo para entonces avergonzarnos, porque el enemigo te va a dar el dulce, pero muchas veces el dulce que te está brindando el enemigo vale más que el amargo que tú quizás está pasando en la tormenta en el momento que esté. Por eso es momento que tú apliques, así como Jesús, siendo Dios, no necesitaba, porque era 100% Dios, decir, Padre, que no se haga mi voluntad. Hoy es tiempo de tú rendirte al Señor y decir, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aunque se levante el mar y los vientos soplen, no dejes de hacer la voluntad del Padre. Oye,
No te tires a la tormenta por 5 pesos. No te tires al mar por 5 pesos. Hay personas que se están dejando engañar por disparate. Y ellos mismos se están tirando a la tempestad por disparate, por cosas perecederas. No, aguanta un poco más. El proceso es fuerte, pero el que venció la muerte en la cruz del Calvario nos dio vida eterna. Nuestra vida no se limita a lo que vemos, porque nosotros tenemos calles de oro y mar de cristal que están preparando para nosotros. Este cielo y esta tierra que vemos será destruida y serán hechas nuevas calles de oro y mar de cristal. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, aunque muchos no lo entiendan, aunque muchos no lo crean. Yo espero, amigo, que me escuche, que tú no seas como los gigantes que se quedaron fuera del arca. Yo espero a ti, amiga, que me escucha, que tú no seas como aquellas vírgenes insensatas que cuando llegó el novio se quedaron fuera de la boda del Cordero. El Cordero está pronto a venir. Cristo está a la puerta y llama. Y está llamando a personas no perfectas, sino a personas necesitadas de que restauren su vida. Pero tú tienes que enfocarte y entender que hay un precio que pagar. El precio es imitar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ser santo porque Él es santo. Andar guiado por su espíritu. Escudriñar su palabra y ir matando. No es fácil, duele bastante. Ir matando al viejo hombre. Y matar al viejo hombre muchas veces significa quedarse solo y dejar que el alfarero te rompa para que luego te vuelva a hacer. Que Dios te bendiga. Dios, el Padre eterno, creador del cielo y la tierra, te está dando una oportunidad más. Lees el capítulo 22 completo del libro de Lucas para que sea edificado grandemente, así como yo lo fui, como lo he sido y como lo sigo siendo. Y te invito a que hagas esta oración si aún no conoces de Cristo y le pidas a Él que entre a tu vida, que entre a tu casa, que entre a tu corazón. Aleluya. Padre, tú que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesús. Heme aquí, Señor. Aquí solamente soy barros en tus manos. Quebranta mi corazón. Señor, yo confieso a Cristo como Señor y Salvador. Yo les reconozco. También reconozco mis pecados, que son muchos. Pero también sé, porque he oído, Señor, que dice tu palabra, que aunque mis pecados sean rojos como el carmesí, tú los purificarás y lo pondrás blanco como blanca lana. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no me borres jamás. Que tu Espíritu Santo me selle, Señor, y que tu palabra me direccione, Padre, a toda verdad, para yo permanecer en tus caminos. Quebranta, Señor, todo lo que no es de ti, y todo lo que tú permitas, Señor, en la tormenta, para fortalecerme. Ayúdame a discernir y a gozármelo aún en medio de la tormenta. Padre, yo quiero servirte con todo mi corazón, con mi espíritu, con mi alma. Y yo quiero que mi casa también sea salva, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, es bueno que tú comiences a orar, que tú comiences a leer la palabra, pero también a aplicar la palabra. Y la palabra nos manda a que debemos congregarnos. En el libro de Hebreos dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, porque cuando nos dejamos de congregar, entonces comenzamos a llenar el vacío que tenemos en nuestro ser con cosas seculares y nos comenzamos a envolver en el mundo y poco a poco nos deslizamos. O si no, estamos que vamos en automático a las iglesias y no estamos conectados con el Padre Eterno. No seamos de aquellos que representan el metal, seamos de aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Dios te bendiga más.